Take 12. 100. United States of America versus Juan Diego. Los Estados Unidos contra Juan Diego. It's my duty to instruct you on the rules of law Es mi deber hablar con ustedes sobre las reglas de la ley that you must use in deciding this case. que ustedes deben de usar cuando decidiendo este caso. After I've completed these instructions, you will go Después de completar estas instrucciones, ustedes van a ir to the jury room and begin your discussion. al cuarto de los jurados y van a comenzar su discusión, What we call your deliberation. lo que nosotros llamamos deliberaciones. You must decide whether the government has proved the specific facts Deben de decidir si el gobierno ha probado todos los hechos específicos necessary to find the defendant guilty necesarios a encontrar la acusada culpable, beyond a reasonable doubt. más de duda razonable. Duty to follow these instructions and the presumption of innocence. Deber de seguir estas instrucciones y la presunción de inocencia When a defendant does not testify. cuando la acusada no declara. Your decision must be based only on the evidence Su decisión debe de estar basada solamente en los elementos de prueba presented during the trial. presentes durante el juicio. You must not be influenced in any way, either by sympathy for No deben de ser influenciadas por compasión por or prejudice against the defendant or the perjuicio government. contra la acusada o gobierno. You must follow the law as I explained, Deben de seguir la ley como yo le expliqué, even if you do not agree with the law. aunque usted no está de acuerdo con la ley. And you must follow all of my instructions as a whole. Y deben de seguir mis instrucciones como un total. You must not single out or disregard any of the court's instructions on the law. No deben de seleccionar o dejar cualquier instrucción del corte de parte de la ley. The indictment or formal charge against a defendant La acusación formal contra la acusada is not evidence of guilt. no es un elemento de prueba sobre su culpabilidad. The law presumes every defendant is La innocent. ley dice que cada acusada es inocente. The defendant does not have to prove his or her innocence or produce any evidence at all. La acusada no tiene que probar su inocencia o tener elementos de prueba sobre su inocencia. A defendant does not have to testify, La acusada no tiene que hacer una declaración and if the defendant chose not to testify, y si dice que no quiere hacer una declaración, you cannot consider that in any way while making your decision. no pueden usar eso para hacer su decisión. The government must prove guilt beyond a reasonable doubt. El gobierno tiene que probar culpabilidad más de duda razonable. If it fails to do so, you must find the defendant not guilty. Si no hacen eso, debes de encontrar la acusada no culpable. Definition of reasonable doubt. Definición de duda razonable. The government's proof is heavy, La prueba del gobierno es mucha, but it does not have to prove a defendant's guilt beyond all possible doubt. pero no tiene que probar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. The government's proof only has to exclude any La prueba del gobierno solo tiene que excluir cualquier reasonable doubt concerning the defendant's guilt. duda razonable que tenga que ver con la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. A reasonable doubt is a real doubt Una duda razonable es una duda real based on your reason and common sense basada en razón y sentido común after you have carefully and impartially considered después de que has cuidadosamente e imparcialmente considerado all the evidence in the case. todos los elementos de prueba del caso. Proof beyond a reasonable doubt Pruebas más allá de duda razonable is proof so convincing that you would es pruebas tan convincentes
que tú would be willing to rely and act on it without hesitation o que estarías dispuesto a actuar en ellas sin duda in the most important of your own affairs. en las cosas más importantes que tengas que hacer personales. If you are convinced that the defendant has been proved guilty, Si estás convencido que el acusado ha sido probado culpable, beyond a reasonable doubt, say so. más allá de duda razonable, diga. If you are not convinced, say so. Si no está convencido, diga. Consideration of direct and circumstantial evidence. Consideración de pruebas indirectas o circunstanciales. Argument of counsel, comments by the court. Argumento de los abogados y comentario de el tribunal. As I said before, Como he dicho anteriormente, you must consider only the evidence I have admitted in the case. puedes considerar solamente los elementos de prueba que yo les he dado en el caso. But anything the lawyers say is not evidence and is not binding on you. Pero todo lo que han dicho o cualquier cosa que han dicho los abogados no es obligatorio You should not assume from anything I have said y no debes asumir de cualquier cosa que yo he dicho that I have any opinion about any factual issue in this case. que yo tengo una opinión en cualquier hecho de este caso. Except for my instructions to you on the law, Excepto mis instrucciones hacia ustedes sobre la ley, you should disregard anything I may have said during the trial deben poner a un lado todo lo que les he dicho durante el juicio in arriving at your own decision about the facts. para llegar a su propia decisión sobre los hechos. Your own recollection and interpretation of the evidence is what matters. Su propia recolección e interpretación de los hechos es lo que importa. In considering the evidence, you may use reasoning and common sense En considerar los elementos de prueba debes usar razón y sentido común to make deductions and reach conclusions. para hacer deducciones y llegar a conclusiones. You should not be concerned about whether the evidence is direct or circumstantial. No debes preocuparte si los elementos de prueba son pruebas indirectas o circunstanciales. Direct evidence is a testimony of one Pruebas directas es un testimonio de alguien who asserts that he or she has actual knowledge of a fact. que dice que tiene conocimiento verdadero de los hechos, Such as an eyewitness. como un testigo presencial. Circumstantial evidence is proof of a chain of facts and circumstances Pruebas circunstanciales son is proof of a chain of facts and circumstances es prueba de una cadena de hechos o circunstancias that tend to prove or disprove a fact. que tienden a probar o desmentir un hecho. There is no legal difference in the weight No hay diferencia legal en el peso you may give to either direct or circumstantial evidence. que le pongas a evidencia indirecta o circunstancial. Oh, sorry, that's good. Credibility of witness. Credibilidad de un testigo. When I say you must consider all the evidence, Cuando yo digo que debes de considerar toda la evidencia, todos los elementos de prueba, perdón. I do not mean that you must accept all the evidence No digo que tienes que aceptar todos los elementos as true or accurate. as cierto o preciso. You should decide whether you believe what each witness had to say Debes de decidir si usted cree o no cree lo que los testigos han declarado and how important that testimony was. y qué importante el testimonio fue. In making that decision, you may believe or disbelieve any witness. En decidiendo, I'm sorry, can you repeat, please? In making that decision, En haciendo esa decisión, you may believe or disbelieve any witness, usted puede creer o no creer un testigo, in whole or in part. en total o en parte. The number of witnesses testifying concerning a particular point, El número de testigos haciendo testimonio o haciendo declaración sobre una cosa particular does not necessarily matter.
a veces no tiene importancia. To decide whether you believe any witness, Para decidir si usted cree en un testigo, I suggest that you ask yourself a few yo questions. sugiero que usted se pregunta algunas preguntas. Did the witness impress you as one who was telling the truth? El testigo te impresionó. El testigo le impresionó a alguien que va a decir la verdad. Did the witness have any particular reason not to tell the truth? El testigo tiene una razón para no decir la verdad. Did the witness have a personal interest in the outcome of the case? El testigo tiene un interés personal en los resultados del caso. Did the witness seem to have a good memory? El testigo tiene una buena memoria. Did the witness have the opportunity and ability El testigo tiene la oportunidad y habilidad to accurately observe the things he or she testified about? para observar exactamente lo que declaró, de lo que vio. Did the witness appear to understand the questions clearly and answer them directly? El testigo entendió las preguntas claramente y y tenía una respuesta directa. Interpreter needs to clarify. Did the witness appear to understand the question clearly El testigo entiende las preguntas claramente and answer them directly? y tiene respuestas directas a las Did preguntas. the witness's testimony differ from other testimony or other evidence? El testimonio del testigo es diferente a otras declaraciones que usted ha oído. Impeachment of witnesses because of inconsistent statements. Impugnación de los testigos por declaraciones inconsistentes. You should also ask yourself whether there was evidence Debes preguntarte si hubo elementos de prueba that a witness testified falsely about an important fact. Que un testigo testificó falsamente sobre un hecho importante. And ask whether there was evidence that at some other time a witness said or did something. Y preguntarte si hubo elementos de prueba cuando un testigo dijo o hizo algo. Or did not say or do something. O no dijo algo o no hizo algo. That was different from the testimony of the witness. That was different from the testimony the witness gave during his trial. Que fue diferente de la declaración que dio el testigo durante este juicio. But keep in mind that a simple mistake Pero hay que recordar que un error chico does not mean a witness was not telling the truth as he or she remembers it. No quiere decir que un testigo no estaba diciendo la verdad conforme él lo recuerda, él o ella lo recuerda. People naturally tend to forget some things. Personas naturalmente se olvidan de algunas cosas. Or remember them inaccurately. O a veces lo recuerdan mal. So if a witness misstates something, así que si un testigo dice una declaración errónea, you must decide whether it was because of an innocent lapse of memory, tienes que decidir si fue por un lapso de memoria inocente, or an intentional deception. O quiso engañar, o con el intento de engañar. The significance of your decision may depend el significado de tu decisión depende on whether the misstatement is about an important fact or about an unimportant detail. Si la declaración errónea es basada en un hecho importante o algo sin importancia. And we are good. Yay!